Muchas gracias por su compañía de siempre aquí en Agenda Global, por supuesto por RNN, Canal 27. Juan Encarnación, con la sesión Agenda Global con la familia, y nosotros, Mártires Pérez, estaremos con ustedes durante el desarrollo de este espacio. Pues bien, amigas y amigos, y la semana se nutre, ¿no?, de acontecimientos trascendentes, importantes para definir varias cosas en el ámbito político, económico y social de la República Dominicana. Como saben, está en estado de letargo la ley electoral y el código electoral, la ley de partido y el código electoral, por la vertiente que se han expresado allí, porque en principio se estaba ponderando la idea de que fuesen los partidos políticos, sus organismos o sus autoridades que definieran realmente la modalidad para la escogencia de su candidato, pero algunas organizaciones observaron que definitivamente, si estaban en minoría ante el Congreso Nacional, estarían en minoría también en la dirección de su partido político. Y aquí queremos hacer un énfasis muy claro, porque señores, mirando el espectro, ya ni siquiera internacional, sino el espectro de Latinoamérica, en donde podemos ver que la clase política, la partidocracia, cada día se disminuye más, la credibilidad de la clase política pierde terreno en estos pueblos. Vemos, por ejemplo, el caso de México, donde el PRI, un partido que primeramente duró 70 años en la dirección del Estado, después volvió con Enrique Peña Nieto, y ustedes saben qué posición tiene ese partido, y con un hombre supuestamente tan locuaz como Peña Nieto, ese partido, el PRI, tiene un tercer lugar en ese país. Tiene un tercer lugar, un partido con una tradición y una historia prolongada en ese país. Andrés Manuel López Obrador va a ganar las elecciones en México. Prácticamente un hombre sin partido, porque Morena es un movimiento de regeneración nacional. Ha sido, aunque López Obrador ha sido candidato en varias ocasiones, pero ni siquiera es candidato por un partido del sistema, es candidato por un movimiento. Y va a ganar las elecciones, porque ya las elecciones son ahorita, y él tiene una diferencia de más de 15 y 20 puntos por el PAN, que es el partido que más se le acerca. El PRI, señores, está a menos de un 15% en las encuestas que se proyectan en México. Entonces, y miren Nicaragua también, la situación que tiene, porque Daniel Ortega, un revolucionario que derrocaron al gobierno de Anastasio Somoza, pues una tercera reelección, lleva a su esposa Rosario Murillo como candidata vicepresidencial. La sociedad nicaragüense dice que la que manda en el poder es su mujer. Y entonces, toda esta intríngulis, toda esta inestabilidad en estos pueblos, debemos arrastrarlo a la República Dominicana y plantearnos que definitivamente lo que debemos perseguir es el fortalecimiento de la democracia. El fortalecimiento de la democracia. Y la democracia, claro está, se fortalece con la autenticidad y con la credibilidad de los partidos políticos. La democracia fundamentalmente está sustentada en la conducción, en las libertades y en la ejecutoria de los partidos políticos. Entonces, en la República Dominicana, que teníamos una oportunidad, porque ya lo pongo en pasado, porque por lo que vemos no creemos, y además, inclusive hasta un poco riesgoso que se apruebe esa ley ya, señores. Lamentándolo, pero tengo que decirlo. Porque desde esta tribuna, de estos medios, lo que uno tiene que perseguir es, obviamente, que no suceda lo peor. Y si tenemos algunas ideas claras, visionarias, así definidas, en que podemos aportar con un granito de arena a nuestras inquietudes para que alguna cosa no suceda, pues debemos hacerlo. Tiene que ser nuestra responsabilidad. Porque ya la Junta Central Electoral ha expresado públicamente que podría hacerlo, porque la decisión del Congreso, el primer poder del Estado, cuando emergen, cuando se producen las leyes desde ese estamento de Estado, hay que cumplirla. La ley hay que cumplirla.
Entonces ha planteado algunas debilidades para llevar a cabo estos procesos. 4 elecciones, agregándole lo que podrían ser las primarias de los partidos políticos. Entonces, ya hay franja en el Congreso Nacional que temen a que las organizaciones políticas sea que lleven a cabo esos procesos y que apliquen la modalidad que estas organizaciones políticas deben hacer. Porque entienden que va a ser lo mismo que la propuesta primaria, que era de que se celebraran elecciones con padrón abierto, celebraran primaria con padrón abierto. Bueno, el PLD es un partido que está en el poder, el PLD es el fruto de don Juan y de muchos hombres y mujeres que lo dieron todo. Y con mi modestia quiero incluirme en parte de ese cuerpo político de este país. El PLD ha obviado toda esa parte y echado a un lado esa aspiración, esa añoranza del pueblo dominicano. Y allí las intríngulas que se manejan y las cosas que se dan son cuestiones muy personales, muy particulares. Y de verdad que no entendemos este tipo de cosas. No entendemos este tipo de cosas. Los líderes fundamentales de esta organización política, el PLD, no se expresan de manera clara. Entonces no hay una visión definida en este aspecto. Entonces, lo que más le conviene al pueblo dominicano y ¿por qué no al sistema político del país? Es que ya lamentablemente se vaya con los mecanismos pasados. Ahora, señores, si se van con esos mecanismos pasados y no elaboran reglamento de procedimiento interno en estos partidos, ahí sí es verdad que habrá problemas en la situación política de este país. Si no se elaboran esos reglamentos y quienes vayan a retorear, a dirigir eso, a controlar los procesos a través de esos reglamentos, no sean personas ajenas a esos procesos, sino que sean personas que lleven sus amigos, sus esposas, su compadre a esos procesos, y no solamente detrás de eso, sino que estén de por medio las instituciones que dirigen para lograr esos espacios. Aquí puede haber problemas, señores. Aquí puede haber problemas. Porque las personas que han estado envueltas en estos procesos por mucho tiempo ya no están en la disposición de permitir de que se siga jugando con su trabajo y de que siga jugando inclusive con su familia y hasta con sus recursos económicos. De manera que el key de todo esto es que se elaboren esos reglamentos y que quienes vayan a nuclear, a dirigir esos procesos internos de estos partidos, sean personas realmente neutrales e independientes y que no estén comprometidas con candidaturas algunas que sean propias de su interés político. De manera que esa es nuestra visión. Juan Encarnación viene con Agenda Global con la familia y lo dejo en su mente, en su pensamiento, que valoremos esta parte. Continuamos con Agenda Global con la familia. Miren, este espacio que por la benevolencia, ¿verdad? Y la amistad que hay entre Martínez Pérez, el productor, y nosotros, lo hemos dedicado a la familia. Pero yo quiero salirme un poco de la familia en particular y referirme a la familia PLDista, a la familia que hoy representa al sector oficial. Nosotros vivimos 2 experiencias la semana pasada muy desagradables. La primera, un director de una institución que cuando nosotros vimos esos militares, efectivos militares corriendo y moviéndose, nos impresionamos porque pensábamos como que se trataba de otra cosa y no era más que el director iba a salir de la institución. Entonces cuando yo vi esto allí me sentí muy mal, señores, porque nosotros hemos sido parte de esta organización política que hoy nos gobierna. Nosotros conocimos y tratamos al profesor Juan Bosch. Nosotros sabíamos lo que era la dignidad humana, lo que era el trato con la gente, lo que era la humildad. Entonces, a veces nosotros no entendemos por qué hay que despegarse tanto de esos principios que dieron origen a esa organización política. Óigame, ¿por qué hay que hacer el aparataje que se hace cuando ese señor se va a retirar de la institución, que hay que parar el tránsito, que tienen que salir militares corriendo con armas largas en las manos y eso? ¿A qué se debe eso?
¿Y qué trujillismo es ese, señores? Por el otro lado, señores, nosotros nos sentimos muy mal por una situación que vivimos, a pesar de que nosotros sabemos, estamos casi seguros de que el presidente de la República no se entera de estas situaciones. La avanzada del presidente de la República en un acto público, en una institución pública, bueno, pues fue allí un individuo y nos instó a que abandonáramos el lugar. Nosotros, que somos gente de paz y de humildad, bueno, obedecimos, pero mire, en el momento no nos sentimos bien. Y casi, si no es porque nosotros somos una gente que hemos aprendido de la cosa de Dios, que somos cristianos, y además el llamado de mi amigo, que debo también de respetar, yo abandoné ese lugar. Pero de cualquier otra manera, allí hubiese ocurrido algo muy desagradable, porque el individuo que trabaja seguridad en cualquier tipo de lugar, lo primero que tiene que tener es capacidad. Capacidad para determinar quién o quién puede ocasionar cualquier situación. Al presidente de la República, nadie aquí ha atentado contra su vida. No hay razones por las cuales a donde el presidente de la República va a estar haya que desplegar esa seguridad y ese cuidado, porque incluso el presidente de la República ha implementado un estilo, ha saltado charcos, lo hemos visto comer auyama en un paraje apartado, en una casa muy humilde. Además, señores, nosotros, los dirigentes políticos en este caso, somos la gente que estamos en el lado bueno y en el lado malo. Porque mañana, cuando el presidente de la República baje de ese solio presidencial, nosotros vamos a seguir cuidando de él. Porque nosotros somos dirigentes políticos y fuimos los que formamos esa plataforma donde el presidente Danilo Medina hoy no gobierna. Entonces nosotros hacemos este llamado a los que dirigen esa avanzada para que tengan un poco más de cuidado y que dejen, y me excusan el término, esa lambocería, que no es necesario. No es necesario usted ir a maltratar a una persona en un acto público, sin nada que le llame. Además, el presidente de la República no es accesible. De la única forma que el presidente de la República es accesible es cuando llega a un acto público, porque yo veo que él recibe cartas, documentos, papeles que la gente le entrega. Al profesor Juan Bosch, por ejemplo, todo el que quería ver al profesor Juan Bosch lo veía, o lo recibía en sus oficinas o lo recibía en su casa. Este no es el caso. Antes, al presidente Danilo Medina, antes de ser presidente, nosotros teníamos accesibilidad de llegar hasta en sus oficinas y también en su casa. Entonces nosotros no entendemos y condenamos este atropello de la cual fuimos objeto nosotros. Así es que ese es el llamado que queremos hacer. Y recuerden, señores, que por más alto que esté una persona, va a volver del mismo lugar de donde partió, de la tierra, y va a ser un simple. Así que lo importante es que se deje una buena impronta, que se dé un buen ejemplo, para que la gente lo evalúe actualmente y históricamente. Muchas gracias, familia dominicana, y que Dios les bendiga. Gracias por continuar con nosotros. Juan, te felicitamos, ¿no? Gracias. Por invocar esos términos. Estuvimos ahí al lado tuyo y realmente te planteamos, Juan, fue una manera imperativa, descontrolada y hasta impulsiva de este joven, que no creo, como tú planteabas, que tenga una característica de ser una persona que pueda estar al frente del ámbito de la seguridad del presidente, señores. Por eso es que hay íconos en la historia de los pueblos y de la historia de los pueblos que uno siempre tiene que destacarla, porque es que hasta para esa parte, lo que es mi seguridad, yo no puedo poner al frente a cualquier persona porque sea guapo o porque sea confrontal. Que un joven, cuando se le da la oportunidad de ser parte de la seguridad o la avanzada de un jefe de Estado, tiene que ser una persona muy experimentada.
y los términos utilizados por este jovencito, que es un jovencito. Este jovencito no puede llegar a 25 o 26 años. Entonces, los términos que implementó y la segregación no, sino la forma tan provocativa que ejerció allí, son dignas de que usted lo destacara en este medio. Porque lo menos que compartimos son esas cosas. Y sucedió así tal y como usted lo acaba de decir. Vamos a esperar que estas cosas se corrían. Bien, señores, una noticia infausta, una noticia no agradable. Caramba, se nos va. Bueno Torres, Buenaventura. Buenaventura, Bueno Torres, pero cariñosamente le decíamos Bueno Torres. Se nos fue. En esta semana falleció a los 75 años. Yo no sabía que tenía ese problema de los riñones. Le habían extirpado un riñón y el otro riñón estaba en un estado muy delicado. Hace unos meses había fallecido la esposa del colega locutor, Bueno Torres, y nada, partió en esta semana, creo que fue el miércoles o el jueves de esta semana, el colega y distinguido amigo Bueno Torres. Que Dios le tenga un espacio, porque es un hombre, un profesional de la comunicación por excelencia, gravitó en el noticiario Radio 1000. Radio 1000 informando, uno de los noticiarios más íconos de la historia de la difusión y de la locución de la República Dominicana. En otras emisoras de radio también fue lector de noticias de Telemicro, Canal 5, y se nos fue. Pasa su reto y que tenga... Amén. Así también hay que destacar el fallecimiento de Joseito Mateo. Joseito Mateo, sí, esta fue una semana. Sí, y en los Estados Unidos, Primitivo Santo también. Primitivo Santo también, que es una de las voces que más se destacó con el famoso merengue aquel. O sea, la época de que el merengue hizo estrago, sobre todo después de la salida de Trujillo y eso. Con Vinicio Franco, con los magos de ritmo, o sea, es un artista muy importante. Sí. Y ni se diga Joseito Mateo, que denominaban el rey del merengue. Murió y se veía bien físicamente con 98 años. Sí. Bueno, bastante prolongada. Pues nada, fueron profesionales, fueron amigos, fueron personas con ese grado de la grandeza que tiene un ser humano, con humildad. Y por lo tanto, el que obra bien en esta tierra, ¿qué es lo que le espera, maestro? Muere bien. Muere bien. Así es. Bien, cayendo a otro tema, señores, se enfoca de nuevo el caso de Odebrecht. Al momento de la grabación de este espacio, la Procuraduría General de la República no había depositado las pruebas adicionales que contiene con relación a este caso. Yo no le quiero llamar imputado, porque el término imputado ya implica algún nivel de definición de caso. Hay un término que se ha puesto muy de moda, los encartados. El encartado es el más correcto, señor, porque el encartado es un aspecto que tiene un procedimiento, hay un procedimiento de esclarecer cosas. Pero ya cuando tú le dices imputado, ya hay cierto porcentaje de... Sí, el término implica alguna responsabilidad. Alguna responsabilidad. Entonces, mientras tanto tú tengas un proceso de investigación y tienes un proceso de definir la cosa, que te impute un hecho. Sí. Lo que pasa es que aquí la comunicación a veces la ejercemos con cierto nivel de alegría, no sé, y queremos ponernos de moda, ¿no? Pero hay que tener cuidado con la dignidad y la integridad del ser humano. Yo siempre he planteado los encartados porque están en un proceso para definir realmente la responsabilidad que puedan tener. Ustedes saben que fundamentalmente la prueba hasta ahora que tiene el Ministerio Público son de los 92 millones de dólares que se informó desde Brasil, que fueron develados, ¿no? por autoridades, ¿no? de esta compañía Odebrecht desde Brasil. Entonces, primariamente, Ángel Rondón planteó que no, que eso fue un pago que recibió Juan por asesoría que le daba esta empresa. Sí, pero hay un atenuante más grave, Ajá. que es que ahora
la auditoría hecha de la Cámara, por la Cámara. por la Cámara de Cuentas, eso va a arrojar también algunas responsabilidades. Sí, pero dice la Cámara de Cuentas que ellos no están en condiciones de entregar al día 9 de este mes esa auditoría. Bueno, habrá que postergar entonces los plazos, pero sin esa auditoría no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. No, claro que no. Sí, porque esa auditoría sacará personas de ese expediente e implicará personas. Implicará personas. No, según se especula de que va a llegar a 20 el listado. El listado. Sí, ya y han sonado algunos nombres ya de personas que pueden ser encartados también en el expediente. Bueno, no nos explicamos porque el procurador había planteado que del exterior, creo que le llegaron desde Panamá alguna información de las empresas esta empresa de carpeta que supuestamente le habían llegado unas informaciones donde familiares, amigos de los encartados que habían hecho depósito en estas empresas, no recuerdo el nombre, ¿cómo que se le denomina? Las empresas estas... Sí, las empresas panameñas. Sí, Sí, eso trajo un escándalo grandísimo, pero en eso hay muchísimas personas que tienen ese tipo de empresas. Que tienen ese tipo. Políticos, empresarios y todo lo demás. Sí, pero con relación a lo que son en este caso los encartados, supuestamente la Procuraduría Fiscal le habían llegado informaciones sustanciosas desde Panamá sobre estas empresas. Bueno, miren, con el caso de Odebrecht en la República Dominicana, tiene que llegarse a fondo con esta situación, porque el que se haya tejido en Latinoamérica todo este entramado de corrupción, ¿no?, en estos pueblos, y que por un lado se le indirga al poder imperialista, al poder imperial, los Estados Unidos, de que tiene sus manos en estos aspectos, porque estos gobiernos de ala de izquierda, de ala más o menos de populista, ¿no?, habían adquirido un protagonismo y un poder excepcional en estos pueblos. Entonces, todos estos gobiernos de estos respectivos pueblos han caído. Si nos ponemos a mirarlo en el mismo Brasil, Dilma Rousseff fue destituida. Lo de Dilma Rousseff, nosotros realmente queremos definir de que ahí hubo algo extraño, porque per se ahí no hubo una corrupción de manera intencionada. Ahí lo que hubo fue transferencia de cuentas a otras. Claro está, eso está penado por la ley y por los procedimientos. Pero sacar a una presidenta del poder... Ese hecho no implicaba una destitución. Ese hecho no podía implicar una destitución, ¿verdad que no? Entonces toda esa conglomeración de partidos, y el mismo Temer se prestó a eso, sacaron a esta señora del poder, de la presidencia. Después, imagínense, el poder que tenía Luis Ignacio da Silva Lula para que por un apartamento también lo hayan encarcelado 12 años de prisión. Sí, es la única prueba que se tiene. Hay muchas condonaciones políticas ahí también, porque recuerde que él sigue estando por encima de todo el mundo en las encuestas. Sí, pero está preso. Sí, pero si hubiese elecciones, o sea, si se le permitiesen a él que se presentara como fuera seguro presidente. Sí. O sea que o en la gente hay una preferencia o el pueblo es sabio y determina que es político el proceso. Bueno, de todas maneras, el que Odebrecht haya interferido, y ya eso es público, porque por ejemplo en Sudamérica hay pruebas, ¿no?, de que presidente, candidato y personaje están presos, ¿no?, porque estuvieron vinculados a estos manejos de Odebrecht, y Odebrecht es una empresa brasileña que estaba conectada con esta empresa también brasileña del Estado petrolera, ¿no? Entonces, ya de hecho, y en la gestión de Lula, de hecho había un descontrol. No es solamente que fuera el apartamento que recibió como una donación o como un pago por alguna influencia que haría el gobierno a favor de alguien específicamente. Hay una situación en Latinoamérica de que Odebrecht, pues, filtró y se prestó a todo este entramado para corromper algunas autoridades y para sacar beneficios extraordinarios de estos aspectos. Entonces, en que asumamos de que el pueblo brasileño
ha sido un pueblo bien sabio y ve que de por medio hay un detalle político en esto, pero hay hecho. Hay un hecho. Hay Claro, hecho. hay Claro varios está, hechos. hay hecho. Claro. En que esta empresa se prestó a este tipo de cosas. De manera que esto tiene que ponderarse, Y este es tan caso de así Odebrecht, que ellos se han comprometido incluso con devolver el dinero. que no sé cómo va Entonces, eso. Los que 180 es un millones de hecho que no dólares. se ha vuelto a hablar, pero supuestamente hasta se recibió una parte. Cuando eso se llevó a los tribunales, fue rechazado, pero se presentó de nuevo ya en frente de otro juez y se aprobó y se hizo, bueno, y supuestamente se recibió hasta dinero de eso. O sea que si a usted lo está acusando de algo y usted va a regresar parte del dinero, El bueno, pues doble. usted se está implicando. No, Usted está el doble de los a 92 confesión millones. de parte. Relevo de prueba. Correcto. Bueno, Rondón ha dicho que sí, que él recibió su dinero y él no ha dicho todavía Porque que se él lo ha dicho repartió. que sí, pero o sea, de la forma como se le implica, él dice que él recibió el dinero y eso fue como pago A él. de su servicio. Sí. Él no ha dicho que eso fue que ese dinero se le daba a él para distribuirlo ni nada de por el estilo. Él nunca ha admitido eso. Bueno, por eso Odebrecht se compromete a homologar el acuerdo para dar el doble Lo que uno se pregunta, Mártires, porque yo viví una experiencia, por ejemplo, en una oportunidad yo fui con un amigo a hacer un retiro a un banco de $1,500,000 de pesos. Y ese hombre lo sometieron a un proceso muy fuerte. O sea, Sí. ¿cómo es que una persona moviliza en un paísito como el nuestro 92 millones de dólares? Y no hay, o sea, no hay nada Una todavía. reacción, sí. Hoy, pero porque tiene que haber un informe en los bancos donde se depositó, cómo se movió ese dinero, cómo se hizo la transferencia de ese dinero, a dónde fue. O aquí no hay controles. Aquí no hay ningún control del dinero que la gente mueve y todas esas leyes de lavado de activos y todas esas cosas. Bueno, los superintendentes de bancos son... La Cámara de Cuentas, ¿dónde estaba la Cámara de Los Cuentas? superintendentes de bancos son generalmente políticos y obedecen al partido que está en el poder. No pida la pausa, amigos, ya venimos. Gracias por continuar con Agenda Global. Sepan que estamos en las redes, estamos en Google y Twitter, todas esas redes sociales, escribiendo RNN Canal 27, Agenda Global, ahí nos consiguen los programas que hemos hecho acá. Bien, amigas y amigos, y la República Dominicana ante el organismo continental, la OEA, favorece o vota por la iniciativa encabezada en este caso por el gobierno de los Estados Unidos en que se sancione a Venezuela. La República Dominicana que apoyara esta moción. Hay tres elementos de este voto, o de esta votación. Saben que la OEA está constituida por 35 naciones, que son los 35 países que constituye el continente americano, ¿no? Entonces, para producir una resolución se necesita la mitad más uno. De 35 tenían que ser 17, 18. La mitad de 35 son 17 y medio, ¿no? Entonces, un voto no puede partirse. Entonces, tenían que ser 18 más 1, 19 votos. Le faltaba ese voto para esta iniciativa de muchos países de Sudamérica, fundamentalmente los Estados Unidos y algunos países de Sudamérica, sancionar. Primeramente define la ilegitimidad de las elecciones del mes pasado, ¿no? Del 20 de mayo de Nicolás Maduro. Y después la ilegitimidad de ese gobierno de Nicolás Maduro. Para sancionar esos dos aspectos, pues no, y también implicaría lo que sería el inicio, ¿no?, de un proceso para excluir, sacar de la OEA a Venezuela. Por lo menos se aprobó la resolución.
aprobada la resolución, implica que se inicie el proceso con la finalidad de sacar a Venezuela de la OEA. Ustedes saben que los países del Grupo Lima son 14 países, votaron 4 países más y votó la República Dominicana, que consensuó esos 19 votos para iniciar ese proceso de evaluación y finalmente excluir a Venezuela de ese órgano continental que es la OEA. Bueno, me dirán, la República Dominicana como país tenía que tomar su decisión. Aquí en la República Dominicana, cuando uno camina por la calle, y ya prácticamente en toda parte, en todos estos comercios informales, hay una gran cantidad de venezolanos y venezolanas que ya están trabajando aquí. Hay una acción política, ni siquiera política, hay una situación económica en Venezuela que arrastra a los políticos muy delicada, muy delicada. Ahora, ¿qué pasa en la República Dominicana? Miren, cuando los Estados Unidos, cuando se dio el 65, revolución del 65, guerra civil del 65, guerra cívico-militar del 65, retorno a la constitucionalidad, retorno, el restablecimiento de Juan Bosch en el poder, los constitucionalistas. Se alzó el pueblo en reclamo de que se retornara a la Constitución, se retornara a la constitucionalidad del 1963. Liderado sobre todo por Fernández Domínguez, que fue el creador de ese movimiento. Fernández Domínguez, pero el protagonista, según lo que se escribe, es Camaño, Francisco Alberto Camaño, porque Francisco Alberto Camaño fue que se reunió con el embajador William Tapler para negociar. Porque miren cómo son las cosas, señores. Él terminó protagonizando el hecho. Sí. Pero quien implica incluso a Camaño es Fernández. El retorno a la Constitución es Fernández Domínguez. Bueno, cuando los Estados Unidos mandan a los 23 marines, la República Dominicana para ese entonces era de 3.600.000 habitantes, un puñito de gente. La tercera parte de lo que somos ahora, imagínense qué éramos. Pero ahí desembarcaron en la primera etapa 23.000 marines 23.000, así es, para invadir este país. Cuando se da eso, los constitucionalistas van a la embajada de los Estados Unidos en aras de que se le buscara solución a eso para evitar la muerte. Imagínense, una confrontación cívico-militar, ustedes pueden saber. Entonces, como de hecho ocurrió. De hecho, ¿cuántos miles de dominicanos y dominicanas murieron? Entonces, los constitucionalistas se dirigen a la embajada de los Estados Unidos. ¿Y qué hace este embajador William Tapler? Que reprende y reprocha a los constitucionalistas. Francis, los demás constitucionalistas, Fernández Domínguez. ¿Fernández estaba aquí en el país? Sí, Fernández Domínguez estaba acá. Optan entonces por irse al puente de la 17. Entonces, cuando se da esa situación de que los Estados Unidos entonces tienen que crear una fuerza interamericana de paz, oigan bien, como los Estados Unidos habían invadido de manera unilateral a la República Dominicana, tenía obviamente que pasarle un paño con pata. Exacto, y se creó la Fuerza Interamericana de la Paz, busca de la paz. Pero eso tuvo que discutirse en la OEA para apoyar eso, porque si la OEA definía que era ilegal esa invasión militar de los Estados Unidos a la República Dominicana, las cosas se iban a complicar. Bueno, pero para ese entonces, ¿usted sabe cuál fue el papel que asumió Venezuela? Bueno, se abstuvo de votar. No votó en esa solicitud que hacía la OEA para apoyar esa Fuerza Interamericana de la Paz. Entonces, la historia se repite con otro protagonista, pero la historia se repite. Se puede pensar o se puede explicar de que definitivamente la República Dominicana tiene que buscar algún avenimiento con los Estados Unidos, porque ustedes saben que a raíz del pacto diplomático que se hizo con China, los Estados Unidos se increpó con esa decisión y alguna cosa tenían que hacerse. Sí, pero lo ético y lo institucional y la autodeterminación de los pueblos no puede estar ajena a lo que son sus deberes. También hay que destacar el hecho de que los esfuerzos que ha hecho
el doctor Leonel Fernández y el presidente de la República para que allí en Venezuela haya un consenso, una negociación, ha sido inmenso. Esa gente tienen... quien primero empezó con esas negociaciones fue el doctor Leonel Fernández. Bueno, y después el presidente Danilo Medina. Eso ha sido un esfuerzo extraordinario que se ha hecho. Y lo que está ocurriendo en Venezuela, y más con los vínculos que usted acaba de destacar que ha habido durante mucho tiempo, Venezuela y República Dominicana, y de la forma de los emigrantes venezolanos aquí, que nosotros vemos, no solo trabajando, ¿no?, vendiendo bolones en la calle, subiéndose a los autobuses, cantando una canción, en el metro incluso nos encontramos con una jovencita, es una cosa que lastima y lacera. O sea, y las últimas declaraciones que dio el presidente Maduro fueron de una vez reprendidas por el presidente Danilo Medina, diciendo que no, que aquí no, porque con eso se rompió y no hubo forma. O sea, yo creo que en esta oportunidad había razones, porque allí hay una situación ya inaguantable. No, yo sé, claro. Pero la actitud de Luis Almagro han sido una actitud de un secretario general de la OEA. No, tampoco. No han citado una situación de un activista político. O sea, que no tiene la mesura, no ha demostrado la mesura para manejar esos conflictos. Es un hombre que representa ese órgano continental de América y no ha mostrado interés de solucionar un problema de cuántos millones de venezolanos que andan deambulando por Colombia, y aquí en el país tenemos muchísimos colombianos y colombianas. O sea, la OEA como instancia de resguardar los derechos ciudadanos en estos pueblos ha creado mecanismos realmente contundentes para presentar un esquema de cómo solucionar la situación de Venezuela. No. Han dejado que Nicolás Maduro, con su bravuconería, claro, es un bravucón este hombre, y un bendito hombre altísimo, y se presenta con una camisa grandísima y por fuera con características de un campechano 1A. Pero yo creo que la OEA no ha tenido, y lo mismo Estados Unidos, lo que han hecho es confrontar a este hombre. En Venezuela y en América no es Nicolás Maduro. En el organismo como la OEA tiene que ser el pueblo venezolano. No es partido político en Venezuela ni la bolivariano. Tiene que ser el pueblo venezolano, no puede ser Nicolás Maduro. Entonces el organismo continental, la OEA, lo que ha mostrado que el problema es Nicolás Maduro, y ese no debe ser el problema. Es lo que yo me quiero referir. Claro está, la República Dominicana además la República Dominicana se está buscando un puesto en las Naciones Unidas, un puesto no permanente, y tiene que buscar la forma inteligentemente y estratégicamente para lograr eso. Tenía que hacer una de dos, o votar o abstenerse. Tenía que votar porque hay una situación geopolítica que la República Dominicana tiene que velar por sus intereses como país. Sí, también, pero yo no sé, yo me inclinaría un poco por la decisión que se tomó, porque los esfuerzos que se han hecho desde este país han sido grandiosos. Además, hemos cargado con el fardo fuerte de los venezolanos. Aquí todavía no se ha dicho. No, nosotros no tenemos con qué pagarle a Venezuela. Bueno. Venezuela, cuando el petróleo estaba a $100, nos mantuvo una factura petrolera, y después nos vendió una deuda donde nos ahorramos casi 1.500 millones de dólares. Eso es correcto. Pero recuerde que nosotros también fuimos receptores de la migración cuando la dictadura de Marco Pérez Jiménez y la dictadura también de Juan Vicente Gómez, y aquí albergamos nosotros a Rómulo Betancourt. O sea, está bien, pero porque no se trata quizás de que le debemos o no le debemos, o si le pagamos, si no le pagamos. Se trata de que haya una relación, y ha habido durante mucho tiempo, porque nosotros estuvimos la década de los 80 emigrando a Venezuela. Pablo Duarte, cuando salió de aquí, ¿dónde fue que se...? A Venezuela. O sea, hay una cuestión, una interacción de Venezuela con la República Dominicana que hay que repensar mucho cualquier acción que se vayan a tomar. Amigas y amigos, por esta semana hemos concluido Agenda Global. Esperamos que este espacio no le haya sido de su agrado y ya nos veremos en otra entrega. Será hasta la próxima.